gracias a Dios. Yo estoy estresado porque creía que no llegaba. Uno que busca las rutas alternas, yo no sé cómo le hacen ustedes aquí, hermanos, porque uno por más que buscaba, vialidades por todos lados, y así luego pasa también dentro de las familias, buscamos soluciones y no las encontramos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no tienen también problemas? Y si yo les hiciera esta pregunta, ¿cómo están sus familias? Algunos dirían bien, algunos, y algunos calladitos porque no quieren hablar. Porque cada uno de nosotros sabemos cómo están las familias en el núcleo, padre, las relaciones. Pero si yo le hiciera esta pregunta en esta noche, ¿cómo está su familia ante los ojos de Dios? Incluido usted, porque usted es parte de una familia y no se puede excluir. Pues yo estoy bien. Mi familia, ahí se las va a ver con Dios. A veces es bien fácil actuar como Adán actuó. Ellos tienen la culpa, porque no vienen al templo, ¿verdad? Ellos deberían estar aquí, pero tuvieron otras prioridades. No estoy ventilando a nadie, pero es el mover de todas las familias, ¿no? Preste atención, hermanos, porque usted puede ser el vocero para su familia, ¿sí? Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de aquel hombre que fue liberado de varios demonios por parte de Jesús, y él quería seguir a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? No, le da una orden. Ve a los tuyos y cuéntales lo que el Señor les ha hecho contigo, cuánta misericordia ha tenido de ti. Así que, hermanos, preste atención también en esta noche para que usted vaya con este gran mensaje. ¿Sí? ¿Estamos listos? La carta del apóstol Pablo en el capítulo 3, en estos versos que habla de una situación y una condición de todo ser humano, incluido la familia. Y antes de entrar al pasaje, yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Cuántos tipos de familia usted conoce? No me vaya a salir las cristianas y las no cristianas. Eso es aparte. ¿Cómo están las familias estructuradas hoy en día? Están las familias... ¿Qué pasó, hermanos? Es aquí cuando... monoparentales. ¿Y esa cómo es? Un progenitor al frente y la ausencia de uno o de otro. Muy bien. ¿Qué otro? Disfuncional. Hay que reconocer algo. Son disfuncionales. ¿Y por qué son disfuncionales? Estructuras totalmente diferentes. Ajá. También nuestra historia de cristianos también viene mal. También hay familias tóxicas, ¿no? Lamentablemente en la iglesia ha llegado esta familia también tóxica. ¿Sí? Algunos vienen buscando al Señor y cuando regresa a casa se empiezan a burlar y empiezan a tener todo eso, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el asunto ahí, hermanos? ¿Cuál es el problema de todo? Que somos pecadores. Ese es el mal que está dañando a las familias. Cuando todos reconozcan que somos pecadores, aún el recién nacido, vamos a entender algo. Me ha tocado ver algunos padres que defienden a capa y espada a su recién nacido. No, es que en él no hay ningún mal. ¿Qué conoce de la maldad? Y empiezan ahí a más o menos a decir que el niño tiene conciencia más o menos ya
en una estructura a los 8, 9 años, pero antes no pasa nada. Y entonces, ¿cómo explicamos lo que David dijo en el Salmo 51? En pecado y en maldad he sido formado. Y vamos a centrarnos en esto, hermanos, porque el mundo está en un mundo caído. Por eso, si usted me acompaña a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe también en una condición, está prisionero, está arraigado en un domicilio, no puede salir de ahí, pero él escribe estas palabras a aquellos que le leen, a aquellos que prestarán atención a su escrito, y entre ellos estamos incluidos usted y yo. La carta a los Romanos en el capítulo 3 nos dice esta condición: por cuanto todos pecaron. No hay nadie, no hay ni uno que se salve, aún el más pequeño fue concebido en pecado. Haga lo que haga usted, no lo puede defender delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, y están separados de la gloria de Dios. No pueden ver a Dios. ¿Ha escuchado esa pregunta? ¿Dónde está Dios en medio de todo este sufrimiento? ¿Qué responde usted, hermanos? ¿Qué respondemos ante esta gran interrogante? ¿Dónde está Dios? En el sufrimiento, en los problemas, en las crisis. ¿Qué decimos? No va a estar Dios entre tanto haya pecado. No va a estar Dios entre tanto no hay una persona creyente en el poder y haya vivido una reconciliación con Dios. ¿Sí? Así que entonces las familias se deben de ver en esta condición, que todos, hasta el más grande, aunque haya por ahí algunas personas que digan, es que mi mamá fue la más pura, la más santa, ella sí merece el cielo y con todo y zapatos sí, ¿no? Pablo está viendo nuestra realidad, y si usted lee la carta a los Romanos, es una radiografía de la condición humana, incluido la familia. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Las Escrituras nos dicen que no hay quien busque lo bueno, quien busque a Dios. Y aquel que lo busca, se ríen, se burlan, le hacen bullying y todo lo demás. Ahí viene el santito, ¿no? Ahí viene el aleluya y todas las expresiones que usted. ¿Y cómo se siente? Si eso voy a recibir, mejor ya no voy. La familia se ve en una situación difícil, pero todos buscan tarde o temprano a Dios. Recordemos a un joven rico que también estaba preocupado por su situación delante de Dios, y él hizo una pregunta a Jesús: ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y usted sabe la historia y la respuesta que Jesús le da. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y esa última palabra es la parte más difícil en las familias: seguir a Cristo. Todos los que estamos aquí, amados hermanos, seguramente tendrán un momento difícil. Seguir a Cristo cuesta. Es difícil. Tiene uno que estar esforzándose cada día por andar en los caminos del Señor. Regresando al pasaje, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la pregunta entonces surge: ¿qué puede hacer la familia para justificarse ante Dios? ¿Qué puede hacer el hombre, la mujer, la familia en conjunto delante de Dios?
Esa tendría que ser la pregunta que fuera constante en toda la familia. ¿Qué podemos hacer para justificarnos delante de Dios? Nuestras buenas obras no nos llevan. ¿Qué podemos hacer entonces? El apóstol Pablo muestra un camino, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El único camino es ser justificados por aquel que dio su vida para usted y para con toda su familia. Si usted recuerda en el libro de los Hechos, el doctor Lucas le dice o nos narra de un hombre, ¿qué puedo hacer? Y los apóstoles dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y los de tu casa. Pero no se da como arte de magia. Se tiene que hablar del evangelio. Se tiene que enseñar y se tiene que modelar. Padres de familia, ¿cómo estás enseñando este evangelio a tus hijos? ¿Cómo lo están aprendiendo? Lo llevo a la iglesia. Allá que vaya y se meta a su clase y en la semana brilla por su ausencia la lectura de la palabra. No me responda, hermanos. Sea honesto con usted. El día de hoy, ¿qué texto memorizó de las Escrituras? No de los que ya sabe. Uno nuevo. ¿Qué se memorizó el día de hoy? ¿Qué está meditando hasta el día de hoy? ¿Cómo podemos ser salvos si no meditamos, si no vemos lo que el Salmo 1 dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Pero es ahí donde la familia le gusta estar. Ir a la iglesia, no, qué aburrido. Y luego invitan a un pastor que les regaña. El apóstol Pablo dice, siendo justificados. Y si regresamos unos capítulos atrás, dentro de la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 16, dice algo al final del verso 17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿cómo? Viendo Netflix, invirtiendo 4 horas en el Facebook, no abriendo su Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo es esto de ser justo? ¿Cómo vivir hoy en un mundo donde cada día nos están invitando, incitando a corromper nuestros principios? El apóstol Pablo retoma estas palabras que vienen del Antiguo Testamento, allá en Habacuc 2:4, de un profeta que dijo antes que el apóstol Pablo, y lo único que hace es retomar esto: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es ser justo? Se acordará esas palabras de su hijo cuando le dice al padre o a la madre: no es justo que yo esté barriendo, que yo esté lavando mientras mi hermano está haciendo otra cosa o mi hermana está en esto. A veces ante los ojos humanos vemos la justicia a nuestro favor y en nuestra conveniencia. Pero ¿qué es ser justo? ¿Cómo podemos entonces ser justificados? Primero, ser justo es que mi vida
se apegue lo más posible a lo que Dios pide y demanda para mi vida, sin cuestionar, sin hacer esas interrogaciones, sino si el Señor lo ha escrito hace miles de años, tengo que hacerlo, porque esto me conduce a la vida. Padres, ¿quieres que tus hijos vivan en rectitud? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Shema? ¿Sabe qué es el Shema? La instrucción, el que lo esté recordando constantemente, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Deuteronomio capítulo 6, verso 1 en adelante. Si usted recuerda lo que el Señor le da a través de Moisés para que lo dé a conocer al pueblo de cómo tiene que vivir una familia ante los ojos del Señor. El gran mandamiento. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que estuvieran bien guardados, que no lo repasaran. ¿Qué? Que os enseñase. Primera tarea, enseñar. Y la vez pasada que anduve por aquí, era enseñar constantemente el Evangelio. Tu hijo, aún que tenga un día de nacido, necesita escuchar el Evangelio, la buena noticia. No, pero es que no me va a entender, no me va a escuchar, es que me va a tirar de a loco. Es la edad más perfecta para escuchar, aunque no haya una retroalimentación, él está escuchando esas enseñanzas. No pierdan el tiempo, hermanos. Todo lo que usted quiera enseñarles tiene que ser a temprana edad, y algunos especialistas dicen que aún hasta antes de nacer. Enseña esto. Y dice ahí, para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y empieza una lista, primeramente tú, el quien lo recibe. Y luego dice, tu hijo y el hijo de tu hijo. Cada momento. Dice ahí, todos los días de tu existencia. Conocí a una hermana que hasta el último día de su vida les estuvo diciendo a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, teman a Dios. ¿Lo estás diciendo tú? ¿Quieres ver una redención en tu familia? Comienza siendo justo, viviendo lo que la Escritura dice, no lo que el pastor, sino lo que la Escritura habla con claridad. Y dice ahí, hay una promesa para que tus días sean prolongados, para que tus días estén llenos de gozo, llenos de felicidad, porque tu familia tiene la presencia de Dios en cada uno de los integrantes. Hoy en nuestro siglo XXI no hay una familia perfecta, solamente aquellos que todos reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Que vivan siendo justificados gratuitamente por su gracia.
Que entendamos esto, que la obra viene de Dios, no es lo que tú hagas. Porque la gracia la recibimos todos los días. Hay una gracia común y hay una gracia especial. ¿Cuál es la diferencia? La gracia común, todos la recibimos aún que no reconozcamos a Dios. Hoy, por su gracia, tenemos vida. Podemos respirar. Pero la gracia especial es para su pueblo que le teme, le honra y guarda sus mandamientos. ¿Quieres ver bendiciones en tu familia? Vive esto reconociendo quién es tu Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hiciste nada para merecer eso. Fue Dios quien te dio este regalo. Y qué precioso regalo. Yo no sé cuántos de ustedes han valorado este regalo, el regalo de la salvación. Y nadie lo puede dar más que Dios. ¿Cuántos de ustedes traen su regalo? ¿Sí? ¿Y por qué no comparten este regalo? Primeramente con los de su casa. Yo ya fui salvo, hay que se rasque con sus propias uñas. Tenemos que compartir este regalo con los demás. Y más a los de casa, para que podamos vivir lo que el doctor Lucas registra en el libro de los Hechos. Tu casa, tú y tu casa serán salvos. Recordando que en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Noé creyó y construyó toda un arca. Se tardó, dicen algunos comentaristas, que alrededor de 100 años en construir esa arca. Mantener firme la fe para después ver la salvación. Y dice la Escritura que solamente 8 personas se salvaron. ¿Quiénes fueron ellos? Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Siendo justificados, dice el apóstol Pablo, gratuitamente por su gracia. Y aquí es donde tenemos que observar día a día, mediante la redención. ¿Y qué entendemos por redención? ¿Lo escuchamos? ¿Es una palabra dominguera que solamente lo escuchamos en los sermones y si lo tocan? Pero ¿qué entendemos y cómo vivimos la redención en nuestro tiempo? La palabra redención está compuesto por 2 palabras. Apo, que quiere decir apartado o separado. Y la otra palabra es lutrosis, que quiere decir soltar. En la definición quiere decir rescatado totalmente. Usted y yo fuimos rescatados totalmente del pecado. Hemos sido separados de ahí para mantenernos en una vida que honre y glorifique el nombre del Señor en santidad. Y aquí es donde cuesta mucho vivir en familia la santidad. ¿Qué nos dice en las Escrituras? Sin santidad nadie verá al Señor. Y qué tristeza cuando sea una familia completa. Las Escrituras nos muestran de muchas familias que caminaron bien, pero quisieron burlarse del Señor. ¿Se acordará usted de Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron? Creyeron y no se separaron del pecado. ¿Qué hicieron? Usted sabe la historia. Porque no vieron y no creyeron en esa redención a través de Cristo, que fueron separados
para bendecir a los demás. ¿Y qué hicieron ellos? Daron una parte y la otra se quedaron. Y usted sabe el final. En el Antiguo Testamento también vemos a un hombre que por su codicia se llevó a toda la familia. Cuando él sabía que no podía tomar nada del pueblo que iban y derrotaban. Y estoy hablando de Acán. ¿Se acordará de ese hombre? Jefe de familia. Que no vio la redención y quiso asegurar su futuro por no creer, por no depender en Dios como familia. Y las consecuencias fueron terribles. Por el pecado de uno, arrastró a toda su descendencia. El apóstol Pablo nos dice que estamos en un mundo caído. En el verso 23 que ya hemos visto, todos pecaron, pero el único camino es justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu familia viviendo esta redención? El separarse cada día de todo esto. ¿Cómo luchan? Todos los días somos tentados a algo que daña primeramente su vida y la de su familia. ¿Por qué no llega la bendición? Yo no sé si usted había dimensionado esto, que por el pecado de uno no hay bendición en toda la familia. Ay, es que yo estoy bien, pero ¿está bien tu familia? Es ahí donde el Señor quiere mostrar una vez más su redención en la familia. Porque la salvación sabemos que es personal, pero quiere llevarse a un pueblo que honra y glorifica el nombre del Señor. Yo no sé, hermanos, si usted ha dimensionado esto o ha visto esto. Usted y yo tenemos la esperanza de estar con el Señor en el cielo. Y si no ve a uno de sus integrantes de su familia, ¿no sería esto terrible? Muy triste, lamentable. Y más cuando el Señor nos diga, ¿qué hiciste con lo que se te ordenó en las Escrituras? Enseña, habla, aunque no te escuchen, tarde o temprano, esa semilla dará fruto a su debido tiempo. Amados hermanos, hemos visto este pasaje, pero ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vas a hacer con este pasaje? ¿Una predicación más? A ver, hermanos, una pregunta de examen, antes de que vengan las preguntas para acá. Todos somos creyentes, somos hijos de Dios. La regla básica que tenemos que aprender y que tenemos que tener presente, y si yo hago esta pregunta, ¿usted sabe cuál es el abecedario de Dios? Dios tiene un abecedario. ¿Cuál es? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cuál es el abecedario? ¿Mané? No. Apréndaselo bien, hermanos. El abecedario de Dios es obedecer. Bien simple, bien sencillo, pero bien difícil de llevarlo a cabo. Si usted y yo
hemos sido comprados a precio de sangre, lo único que podemos hacer es obedecer a nuestro Dios en todo lo que Él dice. Recordando nuestra primera pregunta de nuestra confesión para la redención de las familias. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y aquí quiero añadir, de la familia. ¿Usted sabe la respuesta? ¿Cuál es? Honrar a Dios, glorificarlo y gozar de Él para siempre. ¿Y por qué la familia hoy no goza del Señor? ¿Por qué estamos todos estresados, tóxicos, señalando, culpando y todo lo demás? Por algo simple, porque no reconocemos nuestro pecado. Si nuestra vida se ha rendido a los pies del Señor, tenemos que obedecer. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y lo único que yo puedo hacer es honrar su nombre en una completa obediencia. Justificados por aquel que me amó, por aquel que dio su vida, por aquel que dio todo para que usted y yo fuéramos separados de este mundo corrupto, de este mundo caído, para vivir como familia, dándole a la honra y la gloria a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo entonces nos dice esto, que lo único que nos puede dar redención es que reconozcamos a Cristo dentro de las familias, desde el más grande hasta el más pequeño. Y entonces veremos lo que el Antiguo Testamento nos dice. Y fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José. Y así se fue. ¿Es tu Dios? ¿Será el Dios de tus hijos? ¿El de tus nietos? Pon por obra lo que la Escritura nos dice. La redención todos los días la necesitamos, porque este mundo está lleno de tentaciones que nos quieren desviar, que quiere destruir, y ha avanzado mucho en las familias, destruyendo, separando, metiéndole ideas a los jóvenes, a los adultos, y lo están normalizando como no pasa nada. Y la redención brilla por su ausencia. La redención hoy más que nunca tenemos que vivirla, modelarla y enseñarla, porque hubo un hombre que dio su vida por ti y por mí. Juan 3:16. Y lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, y esto tendría que ser un estilo de vida de todos los que estamos aquí, de nuestras familias, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y qué mejor mi familia. Al judío primeramente, y también al griego, y ahí podemos añadir, y también a mi familia. Amados hermanos, si usted y yo reconocemos a Cristo, tenemos una ardua tarea por delante, comenzando desde la familia. Hasta aquí la Escritura, y ahora ustedes tienen la palabra.